Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta clase número 6. En esta clase el contenido a ver y relatar será componentes de un plano, en donde veremos unidades de medida, formatos y viñetas. Partimos por las unidades de medida. Como bien hemos dicho en clases anteriores, el sistema métrico decimal utilizado para nuestro enfoque en la interpretación de los planos será la magnitud de longitud, con unidad principal para medir las longitudes, el metro. Y de los metros, sus submúltiplos, que vendrían a ser el centímetro y el milímetro. Acá les dejo una presentación respecto a la conversión que debiéramos hacer en las unidades de medida. En esta tabla les indico la conversión y el valor que adquiere cada unidad respecto una de la otra. Como base dijimos que tenemos el metro y sus submúltiplos, el centímetro y el milímetro. Entonces diremos principalmente que un metro equivale a 100 centímetros y 1000 milímetros, que un metro correspondería a 0,01 metro, 1 centímetro y 10 milímetros, y un metro correspondería a 0,01 metros, 0,1 centímetros y 1 milímetro. Entonces ustedes que acá pueden ver la relación que tiene directamente esta tabla. ¿Y por qué es relevante antes de comenzar a ver los componentes de un plano? Es tener esta conversión, porque yo antes de dibujar voy a definir qué unidad de medida voy a expresar en los planos, y en un elemento que empieza a incorporarse como parte inicial de la composición de un plano, verán que yo debería indicarlo y que se va a llamar viñeta más adelante. Los formatos. Los formatos son tamaños normalizados de láminas de papel que se usan en dibujo técnico según el sistema DIM que hemos mencionado en las primeras clases, y que se expresan en la unidad de medida milímetros. ¿Ya? Todos los formatos tendrán una forma de rectángulo y se podrán usar de manera horizontal o vertical según el plano que nosotros queremos utilizar. Y se seleccionan según las dimensiones de la pieza a representar y también de la escala en que yo voy a representar, materia próxima que vamos a ver más adelante. Y las dimensiones principales de los formatos que se establecen en este sistema corresponderían a los siguientes. Partiríamos con el formato más grande, que vendría a ser el formato A0, cuyas dimensiones corresponderían a 841 por 1189 milímetros. Ese es nuestro formato base. Enseguida, para yo tener la siguiente denominación, que vendría a ser el formato A1, es poder dividir este formato A0 en dos, y las dos divisiones que me dan como resultado corresponderían a mi formato A1, cuyas dimensiones son 594 por 841. 594 por los 841. Entonces, de un formato A0, yo puedo tener dos formatos A1. Al igual que yo dividí mi formato A0 en A2 y obtuve un formato A1, lo mismo podemos hacer con el formato A1. Si yo lo divido en 2, voy a obtener un formato A2, cuyas dimensiones serían 420 milímetros por los 594. ¿Por qué? Porque nace de la división de un formato A1 en la mitad y voy a tener un formato A2. ¿De acuerdo? Ahora bien, con el formato A3 pasa exactamente lo mismo. Nace de la división de un formato A2 y
queda con las siguientes dimensiones: 297 por los 420 correspondientes. Entonces, un formato A3 adquiere las medidas de 297 milímetros por 420 milímetros, resultado de la división de un formato A2. Y por último, el resultado de la división de un formato A3 en 2 me da un formato A4, cuyas dimensiones o medidas corresponderían a 210 por 297 milímetros. Y aquí lo ven, 210 por 297 milímetros. Y el formato A4 que vemos acá vendría a ser un formato más parecido a los establecidos para la impresora o los papeles más pequeños que nosotros encontramos, las remas que se llaman, donde nosotros aquí en este dibujo les mostramos que el formato A4 anda en la envergadura de un poquito más grande que un formato letter, que es carta, y un poco más pequeño que un formato legal, que es oficio, ¿ya? Donde le indicamos sus dimensiones. Entonces, desde hoy día ustedes ya asocian el formato a el papel donde nosotros dibujaremos nuestro plano. Para la impresión de los planos, el periférico de computadora que nos permite dibujar, representar los siguientes diagramas, planos y gráficos, va a corresponder al plotter, ¿ya? Y esta acción de yo plotear un plano al que le vamos a denominar ploteo, ¿ya? Entonces nuestro plotter es nuestra herramienta de impresión de estos planos de grandes dimensiones, como vimos anteriormente en los formatos. Otros formatos que también vamos a encontrar que en países de América Latina como Chile, Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, etc., utilizan formatos de papel que no están definidos bajo la norma ISO, que eran el caso de los formatos A0, A1, A2, A3, A4, etc., sino más bien un sistema distinto de medidas. En este caso, los formatos más conocidos, que también yo se los doy a saber, corresponderían al tamaño carta, tamaño oficio, tamaño legal y tabloide, que si bien acá tenemos sus medidas, no lo rigen por un sistema, una norma, ya son tamaños de otro sistema, ya que nosotros lo vamos a utilizar en este caso directamente con impresoras más pequeñas, que muchas veces estos sistemas, sus medidas vienen en pulgadas, ¿ya? Entonces yo se los dejo como conocimiento para que esto lo podemos usar en menor, porque tienen menores tamaños en comparación a los grandes formatos que ya establecimos como para la impresión de los planos, ¿ok? El margen establecido mi formato de papel a utilizar, aparece un primer elemento que me viene a componer mi lámina y que correspondería a lo que denominamos margen. ¿Y qué quiere decir el margen? Que se dibujan en todos los formatos entre los bordes que delimitan el dibujo final y el recuadro donde se limita la superficie. O sea, ustedes lo van a encontrar en los planos como un borde con una línea gruesa continua bien marcada, en donde debería tener un mínimo en este borde de 20 milímetros y en los otros bordes restantes de 10 milímetros. ¿Eso para qué? Como lo decía su definición, para delimitar el dibujo final. Entonces en toda esta zona yo voy a poder dibujar mi proyecto. Y también ustedes se preguntarán por qué acá dejo 20 milímetros. Esto es para cuando yo quiero archivar, perforar mis planos y así doblarlos. ¿Ok? Para esa función
me sirve bastante bien este margen para poder delimitar el plano y a la vez permitirme indicar o establecer dónde yo voy a poder perforar para archivar mi plano. ¿Ya? Acá también agrego que para formatos más grandes, desde A3, A2, A1 y A0, y dependiendo la orientación de mi formato, es que siempre en el lado izquierdo irá mi rango o distanciamiento mínimo para poder perforar mi plano. ¿Ya? Mi margen con mayor espaciado va a ir siempre en el lado izquierdo. En los formatos A4 se establece que es un formato ya más pequeño, entonces como no lo voy a tener que doblar, igual de cierto modo, si lo uso de manera vertical, tengo que hacer mi perforación o espacio de perforación en este borde. Entonces en este esquema demostramos el primer elemento que viene a dibujarse para delimitar y permitirme una mejor presentación de mi plano. Viñeta o cuadro de rotulación. Definido el formato. Realizado el margen y orientación de mi formato, el siguiente elemento que viene a componer mi lámina consiste a lo que denominaremos viñeta o cuadro de rotulación. ¿Ya? ¿Y qué nos permite este cuadro de rotulación? Registrar los datos específicos del proyecto o pieza que nosotros estamos dibujando. ¿Ya? También de quienes revisan o aprueban el proyecto, entre otros datos. En Chile, el formato de cuadro de rotulación también lo rige una norma, que en este caso es la norma chilena número 14, y establece que se debe ubicar la viñeta en la parte inferior derecha del formato. O sea, si uso mi papel, mi formato de manera vertical, acá debería ir mi recuadro de rotulación. Si lo uso de manera horizontal, acá debería ir mi recuadro. Y también aquí en Chile indica que debe tener una anchura máxima de 170 milímetros. ¿Ya? Y la información suplementaria que vamos a ver a continuación debería colocarse o encima de la viñeta o cuadro de rotulación o en la parte izquierda de ella. Ya vamos a entender que es una información suplementaria. Ustedes también se preguntarán por qué debe tener como máximo 170 milímetros. Porque cuando yo doblo mi lámina, imagínense formato A1, que mide por ejemplo 594 por 841 milímetros, al momento de doblarlo, el doblez mínimo que yo realizo acá, en este borde, vendrían a ser 19 centímetros, 19 centímetros o 190 milímetros. Entonces por eso se establece que ojalá tuviera un máximo de 170 milímetros para que cuando yo doble el plano acá, lo doble acá, me quede esta parte visible, porque ustedes cuando un plano esté doblado, lo primero que deberían ver a simple vista y aparecer como visible es esta zona donde contiene mi recuadro. Por eso es tan relevante que tenga esa anchura máxima y aparezca en el borde inferior derecho del formato. ¿Qué contenido debería tener y vamos a encontrar en estas viñetas o cuadros de rotulación? Primero, una zona de identificación y segundo, una o varias zonas para informaciones suplementarias. ¿Ya? Que bien dijimos y decíamos que debería ser en la parte superior del recuadro o hacia el lado izquierdo del recuadro. Zona de identificación. ¿Qué vamos a encontrar en la zona de identificación de este cuadro? El número del dibujo como A, el B, el título del dibujo y como C, el nombre del propietario legal del dibujo.
esos tres identificaciones las vamos a encontrar como zona de identificación en la viñeta. Número de dibujo, título de dibujo y nombre del propietario legal del dibujo. Acá pueden ver un esquema con una disposición de esa manera, acá de disposición de distinta manera y otra variante de disposición de distinta manera. La segunda zona de informaciones suplementarias van a aparecer datos indicativos que le vamos a denominar a la escala del dibujo y a la unidad dimensional del dibujo. Siempre en una viñeta debería aparecer la escala principal en que están dibujadas las vistas que vamos a ver en los planos, ¿ya? Y también debería estar indicada la unidad dimensional que yo estoy dibujando mi plano. Y esta unidad de medida, según nuestro sistema que establecimos, podría ser metros, centímetros o milímetros. Entonces, esta dos información debería siempre aparecer en mi viñeta o cuadro de rotulación como un dato indicativo. También deberían aparecer datos técnicos. ¿Y qué son los datos técnicos? Nomenclaturas, simbologías, notas, etcétera, etcétera. Y por último, datos administrativos, que dependen, como bien lo dice, de los métodos usados para la administración del dibujo. ¿Y ahí qué podríamos agregar o qué podría aparecer? El formato en el que estoy dibujando, mi hoja de dibujo, la fecha y nombre del personal responsable de la ejecución, ¿ya? ¿Quién va a revisar? ¿Quién va a aprobar? ¿Quién es el mandante? ¿Quién es el cliente? Etcétera, etcétera. Y también aparecer el número del dibujo que estoy viendo. Por ejemplo, si tengo 3 láminas, a veces ustedes lo van a encontrar como A1 de 3. La lámina siguiente es la 2 de 3 y la que sigue la lámina 3 de 3. Entonces, el número de láminas también van a encontrar en este cuadro de rotulación. Entonces, sintetizando, vamos a encontrar unos datos de información suplementaria y un dato de identificación. Son los dos aspectos que vamos a encontrar en este cuadro. En este ejemplo, presentamos dos esquemas de viñeta con datos vistos indicados. Fíjense, mi zona 1 de identificación, un ejemplo, y mis datos técnicos administrativos indicativos de esta manera. Y lo ven de acá hacia el lado izquierdo. Y en esta otra, mis datos de mi zona, los datos de identificación en esta parte, y hacia arriba, mis datos técnicos, administrativos e indicativos. Esto es un esquema de rotulación que puede ser utilizado, ¿ya? Y ahora bien, este esquema ya es más completo, donde se indica todo lo que debería contener mi lámina. Partimos, elegimos un formato, el margen y mi cuadro de rotulación. Y en este caso, lo que mencionábamos, si ubicamos toda la información suplementaria desde el cuadro de rotulación hacia arriba. Si vamos a ubicar toda la información suplementaria como explicación, instrucciones, referencias, debería estar de mi cuadro de rotulación hacia la izquierda. Pero yo les voy a dar énfasis y les voy a recalcar que la altura que dijimos de 170, la información que debería tener es un requisito, ¿ya? Pero el diseño de las viñetas, hoy en día ustedes van a encontrar una variedad y una gama de viñetas realizadas por cada empresa, ya sea una empresa constructora, una inmobiliaria, un dibujante, distinta. Entonces ahí tienen que tener como principio y relevancia las dos zonas importantes de información. Debería sí o sí tener, sí o sí, el nombre del proyecto, la ubicación del proyecto, la unidad de medida en que está dibujado, las escalas que estén indicadas, quién es el responsable, quién va a revisar, el número de láminas, todos esos aspectos debería estar acá en mi cuadro de rotulación, que debería ser mi cuadro o zona 1, la de identificación.
y todo lo otro en la zona de información suplementaria y que nos permitirá poder yo revisar cualquier información referente al plano. Entonces, énfasis también número uno, cuando ustedes vean cualquier plano, la primera acción que deberán realizar es ver la viñeta para conocer el proyecto y ver qué es lo que voy a ver en el plano, porque deberían aparecer todos estos aspectos señalados. Entonces no se les puede olvidar, lo primero que deben realizar es ver la viñeta del plano y ahí uno empieza desde ya a tener una información previa de lo que voy a ver, el contenido de lo que va a estar en esta lámina. Y eso va a ser relevante como estrategia de poder interpretar un plano, saber la información que me indica la viñeta. ¿Ya? Así que eso no se les puede olvidar y voy a ser tajante en eso. Consulten siempre, siempre la viñeta, porque es la presentación que yo tengo de lo que voy a poder interpretar. ¿Ok? A continuación, veremos algunos ejemplos de viñetas o cuadros de rotulación. Un primer ejemplo es esta lámina de un proyecto de arquitectura, en donde vamos reconociendo elementos que ya hemos mencionado y conocemos. Esta línea de borde gruesa, que lo tiene todo el contorno y que tiene distancia en este lado, distancia en este lado, otro lado, acá y acá, lo vamos a conocer y recordar como el margen. ¿Ya? Y eso corresponde a mi margen. Y el otro criterio relevante de las viñetas y que ustedes lo van a ver siempre por ley, porque lo que se estableció es que la viñeta va a estar ubicada en mi lado inferior derecho. Entonces, este plano de arquitectura lo cumple, ya tanto en el margen como en la disposición de la viñeta. Lo que sí, y aquí le hago este hincapié, es que en arquitectura principalmente las viñetas o cuadros de rotulación quedan a libertad de diseño y disposición u organización de la información. Ya en arquitectura no está normada la viñeta, solo su ubicación, que es en este borde, ¿ya? Pero la distribución y configuración de estas viñetas o cuadros de rotulación queda a criterio de la persona que lo ejecuta, que puede ser un dibujante técnico, un dibujante proyectista, un arquitecto, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces cada entidad, cada persona que dibuje puede dibujar, valga la redundancia, su viñeta y establecer una disposición con la información, obviamente, que es relevante, que como mencionamos anteriormente, ¿ya? Pero esto es un ejemplo de una viñeta, principalmente de un proyecto de arquitectura, en donde está situado en el lado inferior derecho y está orientada verticalmente, ¿ya? Entonces ahí tenemos el primer ejemplo de una lámina de un proyecto de arquitectura, ¿ya? Y le llamamos lámina a todo, voy a marcarlo acá, a todo este papel, ¿ya? O ejemplo, porque después ustedes la van a ir conociendo en obra que le pueden llamar láminas o planos, ¿ya? Pero lámina se refiere a toda esta unidad de dibujo, ¿ya? Un siguiente ejemplo, también de un proyecto de arquitectura, es esta lámina en donde nuevamente la viñeta está situada al lado inferior derecho de mi formato, ¿ya? O lámina. Y en esta ocasión, fíjense, aparecen nombres de el mandante o de la empresa, etcétera, etcétera. Y la diferencia de esta lámina en comparación al ejemplo 1 es que está orientada de manera horizontal, o sea, ocupa al menos toda esta franja con viñeta, información de la viñeta o cuadro de rotulación y información suplementaria o complementaria de notas, simbología, etcétera, etcétera. Entonces, este es otro tipo de viñeta que ustedes pueden encontrarse en los planos, ¿ya? Pero vuelvo a reiterar, las viñetas de arquitectura o cuadros de rotulación de arquitectura tienen cierta libertad en su diseño, pero lo que sí respetan y deberán cumplir siempre es su disposición
en el lado inferior derecho. Este entonces fue un segundo ejemplo de una lámina. No voy a reiterar, todo esto es una lámina de un proyecto de arquitectura, pero con una tipología de viñeta orientada de manera horizontal. En este ejemplo de un proyecto de cálculo estructural pasa exactamente lo mismo que en arquitectura. Tampoco está normada la tipología de las viñetas. Lo que sí podemos ver acá nuevamente que está nuestra línea de margen, con una M, margen, y en el lado inferior del plano, principalmente inferior derecho, están todos los datos y la información relevante de mi viñeta. ¿Ya? Nombre de la empresa que está dibujando o ejecutando el proyecto, el número de lámina, escala, formato, etcétera, etcétera. Y en todo este otro borde, pero también inferior, están los datos suplementarios, simbología, espesores de lápices, etcétera, etcétera. Entonces, muy parecida a la de arquitectura, pero también les vuelvo a reiterar, se pueden encontrar con distintas variedades o tipologías de viñeta. ¿Ya? Entonces, este es un tercer ejemplo, pero ya de un proyecto de cálculo estructural. En este otro ejemplo de una lámina de un proyecto eléctrico, ya podemos empezar a decir que se establece cierta estandarización o normalización de las viñetas. ¿Por qué? Yo al menos en experiencia, viñeta que conozco y he visto de un proyecto eléctrico, se arma o distribuye de esta manera, ¿ya? Donde principalmente acá están todos los datos del proyecto, de la lámina, la escala, etcétera, etcétera, y mi plano de ubicación que vamos a ver más adelante, y una información extra relacionada directamente a la institución, en este caso Superintendencia de Electricidad y Combustible, que me certifica este plano. ¿Ya? Entonces, este ejemplo de láminas de proyecto eléctrico podríamos decir ya que correspondería a una viñeta, perdón, o cuadro de rotulación que está de cierta manera normalizada o estandarizada para, en este caso, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la SEC. La SEC es la entidad que me corrige y revisa estos planos y que estableció de cierto modo una estandarización en la manera de presentar los planos y principalmente lo que estamos viendo, la viñeta, ¿ya? Pero también pueden encontrar variaciones de esta viñeta, ¿ya? Por eso yo les digo que bajo experiencia siempre he visto este tipo de viñetas, pero pueden también haber algunas variaciones, pero el contenido o la distribución general es esta que les estoy indicando, ¿ya? Entonces este otro ejemplo que vimos a continuación de una lámina de un proyecto eléctrico. ¿Ya? Fíjense, volvemos a recalcar, esta línea bien marcada que estoy indicando acá es el margen y ahí está presente nuevamente. ¿Ya? Entonces margen y enseguida el margen van a encontrar siempre la viñeta o cuadro de rotulación. Este último ejemplo de viñeta corresponde a la lámina de un proyecto sanitario. Entiéndase proyecto sanitario a instalaciones de agua potable, alcantarillado, agua lluvia. ¿Ya? Este proyecto sanitario, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a través de un reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, conocido como RIDA, es la única entidad que como ejemplo, en este caso, estandarizó o normó con dimensiones y distribución su viñeta o cuadro de rotulación. Cumple, primero que todo, con la ubicación inferior derecha, pero la información interior relevante que nos pide la entidad esta está normada y tiene que ser respetada de esta manera. O sea que yo al momento de presentar mi proyecto debo cumplir con mi viñeta estandarizada, con la información tal cual se estableció. ¿Ya? Entonces acá hay un ejemplo de una viñeta o cuadro de rotulación en donde se normó o estandarizó para que todos los proyectos presentados
cumplan como requisito la misma viñeta, con la misma información, solo se cambia obviamente la información referente al proyecto que se está viendo, ¿ya? Entonces acá es otro ejemplo de una viñeta de un proyecto sanitario. A continuación, luego de dar este ejemplo, vamos a volver a recalcar en la experiencia y en lo que conocemos de los dibujos, algunas entidades que también tienen estandarizado sus viñetas, o les volvemos a recalcar cuáles son, ¿ya? Así que eso en ejemplos de distintas viñetas dependiendo el tipo de proyecto o especialidad. Las viñetas normalizadas, como les mencionaba anteriormente, las vamos a nombrar a continuación. De los ejemplos señalados y mostrados anteriormente, volvemos a recalcar entidades que establecieron y normalizaron las viñetas o cuadros de rotulación: los proyectos sanitarios. La Superintendencia de Servicios Sanitarios estandarizó mi viñeta, estableció que tiene que tener una dimensión, un alto, un ancho y una información estandarizada. Ya, entonces el proyecto que yo presente tiene que cumplir este requisito número 1. Y el requisito 2 y el primordial es la ubicación, pues en el lado inferior derecho, eso se sigue manteniendo. Lo único es que normó y estableció, pues fíjense, 40 milímetros ese alto de este espacio, 3 de espacio ahí, 50 donde va la ubicación, etcétera, etcétera. Todo eso ya está vigente y lo debemos cumplir. Entonces, al momento de dibujar, esta viñeta pasa a ser una viñeta normalizada o estandarizada y tengo que cumplir con este requisito, ¿ya? Otro ejemplo que también lo vamos a encontrar por experiencia y por tipo de proyecto es un proyecto de pavimentación del Serviu, ¿ya? En donde también ellos establecieron que en su reglamento que su viñeta tiene que cumplir con estos requisitos: dimensiones y toda la información que la compone tiene que estar estructurada de esta manera, ¿ya? Entonces también otro ejemplo de viñeta normalizada o estandarizada. Y el eléctrico también lo agregamos porque de cierto modo, como les comentaba, eh, cumple como con esta estandarización, ¿ya? De cierto modo la SEC, Superintendencia de Electricidad y Combustible, quizás es más flexible y algunos empiezan a ver variantes, se le agregan algún elemento acá a la viñeta, etcétera, etcétera. Pero su grueso, su material e información relevante es la misma, ¿ya? Entonces aquí les dejamos estos 3 ejemplos de viñetas normalizadas que nosotros conocemos y que van a poder ustedes apreciar cuando interactúen con algunos planos y que están normalizadas en este caso puntual, ¿ya? Un proyecto sanitario, proyecto de pavimentación del Serviu y un proyecto eléctrico, ¿ya?